Buenas tardes, licenciado Álvaro Mantilla. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Andrés de Selga, Karel Hernández, Emily Copo, Ariana Rizzo y Fernanda Vallejo. El tema que vamos a exponer a continuación va a ser la antología, ciudadanía e identidad. Introducción. Hablar de la identidad indígena en América Latina y en particular en Ecuador es adentrarse en un terreno denso y profundo cargado de historias, luchas y exclusiones y resistencias. En la identidad devaluada de los Modern Indians, Hernán Ibarra nos invita a cuestionar cómo el imaginario nacional ecuatoriano ha sido construido históricamente sobre la base de la negociación del otro, el indígena. Este no es solamente un análisis académico, sino también una denuncia contra las formas simbólicas y estructurales con las que el poder ha invisibilizado y estigmatizado y manipulado la identidad de los pueblos originarios. Desde el periodo colonial hasta la modernidad republicana, el indígena ha sido reducido a una figura funcional dentro del proyecto nacional, útil como fuerza de trabajo, idealizado en el folclore, pero siempre subordinado, tutelado y silenciado. El autor demuestra cómo la construcción de la nación moderna se edificó excluyendo al indígena real y en su lugar se impuso una caricatura controlada por discursos oficiales, intelectuales, religiosos y políticos. Así, el indígena se convirtió en un otro conveniente moldeado por ideologías liberales, racistas, paternalistas, que lo representaban como atrasado, pasivo y carente de cultura. El pecado original, herencia colonial y la interpretación del indio. El texto analiza la construcción de la identidad indígena en el Ecuador durante el siglo XIX, destacando cómo el Estado, la Iglesia y los grupos dominantes criollos impusieron una representación negativa y homogeneizadora de los indígenas. Sus contextos históricos. Tras la independencia, el Estado ecuatoriano mantuvo estructuras coloniales como el tributo indígena para financiarse. La abolición del tributo en 1857 marcó un cambio en el estatuto jurídico de los indígenas, pero no eliminó su subordinación, identidad negativa y representaciones. Los indígenas fueron definidos desde el poder como una raza vencida o clase infeliz, perpetuando estereotipos coloniales. La identidad indígena fue construida por los no indígenas, ignorando la diversidad étnica y reduciéndola a una categoría homogénea. Continuidades coloniales. Persistió en la estructura de castas que clasificaban a la población según su origen racial: indígena, español, mestizo, africano. Las autoridades locales reforzaron la dominación étnica en ámbitos rurales. Discurso oficial y prácticas administrativas. Aunque el Estado promovió la igualdad jurídica, en la práctica mantuvo distinciones étnicas, como los censos y el trabajo subordinado. Figuras como Juan León Mera reflejaron una visión racializada de la sociedad ecuatoriana en el siglo XIX. Resistencia y adaptación indígena. Los indígenas conservaron ciertas prácticas culturales, como las fiestas, aunque estas fueron criticadas por las élites como un derroche o indisciplina. La Iglesia y el Estado buscaron controlar y modificar las costumbres indígenas para alinearlas con sus intereses. El papel del tinterillo. El tinterillo representa una figura liminal en el orden jurídico y social de las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX. Aunque no era un abogado formalmente titulado, su dominio del lenguaje legal y su habilidad para interactuar con los procedimientos burocráticos le permitieron ocupar un lugar estratégico en el Estado y las poblaciones excluidas del aparato institucional, en especial indígenas y campesinos. Este personaje encarnaba una contradicción estructural. Por un lado, facilitaba el acceso de los sectores populares a las instancias legales, convirtiéndose en un puente entre el mundo letrado y el analfabeto. Pero, por otro lado, muchos tinterillos también actuaban como agentes de explotación, cobrando por servicios poco transparentes, redactando documentos que favorecían a los hacendados o manipulando juicios a favor de los poderosos. Es decir, su papel era ambivalente.
podía ser tanto mediador como estafador, tanto defensor del pueblo como instrumento del dominio criollo o mestizo. Desde un enfoque sociopolítico, el tinterillo se inscribe en un contexto donde el Estado moderno y liberal proclamaba principios de igualdad ante la ley, pero en la práctica reproducía jerarquías coloniales. Los códigos civiles y las leyes escritas estaban redactadas en un lenguaje inaccesible para la mayoría indígena, lo que hacía necesaria la intervención de intermediarios. Esta necesidad fue aprovechada por los tinterillos, quienes operaban dentro de una economía informal del derecho. Además, el tinterillo no solo traducía palabras, sino también identidades sociales. En sus manos, el indio salvaje podía transformarse en un indio civilizado, mediante la redacción de documentos legales que lo integraran simbólicamente al orden estatal. Escrituras de propiedad, contratos de trabajo, certificados de ciudadanía. Sin embargo, esta inclusión era muchas veces ficticia y condicionada, pues no alteraba las estructuras de exclusión ni el racismo subyacente. En este sentido, la figura del tinterillo pone en evidencia una paradoja. En sociedades donde el Estado promovía la modernización y el imperio de la ley, el acceso real a la justicia seguía mediado por las relaciones informales. Lejos de ser un simple escribano, el tinterillo fue un actor clave en la reproducción del orden social postcolonial, donde el derecho seguía siendo un campo de lucha entre la inclusión formal y la exclusión práctica. La dicotomía indio civilizado, indio salvaje no es una descripción neutral de la realidad indígena, sino una construcción ideológica surgida desde el poder colonial y luego reproducida por los estados republicanos en América Latina. Esta clasificación no solo simplificaba la diversidad de los pueblos originarios, sino que funcionaba como una herramienta para justificar su exclusión, su despojo y su sometimiento. El indio civilizado representaba el ideal de asimilación, un indígena que, al adoptar el idioma español, la religión católica, la propiedad privada y las normas del Estado, podía ser tolerado dentro de un proyecto nacional. Sin embargo, esta inclusión era condicional y siempre jerárquica. El indígena debía renunciar a su cultura, identidad y formas de vida propias para ser considerado aceptable. Así, la civilización no era sinónimo de respeto, sino de pérdida cultural forzada. En contraste, el indio salvaje era etiquetado como incivilizado, bárbaro o primitivo. Esta imagen legitimó políticas de ocupación territorial, campañas militares, internados de reeducación y exclusión sistemática. El salvaje era visto como un obstáculo al desarrollo, lo que permitía al Estado y a las élites apropiarse de sus tierras y borrar su presencia simbólica del imaginario nacional. Este binomio operaba como una forma de racismo estructural, encubierto bajo discursos de progreso, civilización y ciudadanía, pero en realidad negaba la posibilidad de que existieran formas indígenas propias de civilización, organización política, espiritualidad y conocimiento. La civilización se definía en términos exclusivamente europeos, visibilizando todo lo que no encajaba en ese modelo. Desde la crítica colonial, autores como Aníbal Quijano y Silvia Rivera y Guillermo Bonfil han demostrado cómo esta dicotomía sigue viva hoy en políticas públicas, sistemas educativos y medios de comunicación. Aún se juzga a los pueblos originarios en función de su cercanía a los valores occidentales, reproduciendo una relación desigual y colonial. En conclusión, el análisis de esta oposición revela que el problema no está en los pueblos indígenas, sino en las formas de ver, clasificar y controlar la diferencia cultural. Superar el binomio civilizado-salvaje implica reconocer la validez de las cosmovisiones indígenas como parte legítima y esencial de nuestra sociedad. La modernidad y el desafío del indio. Este organizador gráfico muestra la contradicción principal de la modernidad liberal en el Ecuador. El gobierno intentaba dar derechos a todos, como el registro civil y la eliminación de la cárcel por deudas,
pero al mismo tiempo dejaba poder en manos de los líderes locales, los gamonales que seguían oprimiendo a los indígenas. El gráfico conecta las reformas del gobierno con los problemas que causaron. Por ejemplo, las juntas de fomento agrícola que se crearon para ayudar al desarrollo terminaron aumentando el control sobre los indígenas. Además, eliminar la cárcel por deudas tuvo diferentes resultados según la región, lo que muestra que los cambios dependían de quién tenía el poder en cada lugar. La idea de una ciudadanía agraria, donde todos tuvieran derechos en el campo, aparece como una solución. Sin embargo, esta idea no funcionó porque la estructura gamonal era demasiado fuerte. En resumen, el gráfico muestra que el proyecto liberal, aunque prometía integrar a todos, terminó fortaleciendo la dominación porque no desafió el poder de los gamonales en el territorio. El reto del indigenismo. El indigenismo representaba un esfuerzo fallido por resolver la exclusión histórica de los pueblos indígenas. Aunque se disfrazó de inclusión, en realidad se trató de un proceso de subordinación cultural. El reto es superar la visión salvacionista y paternalista que aún atraviesan las políticas públicas y el imaginario nacional. Para que exista una verdadera inclusión, se necesita reconocer a los pueblos indígenas como actores políticos legítimos con derechos y autodeterminar su destino. Esto implica un cambio de paradigma de la asimilación al diálogo, de la imposición a la colaboración. Hoy más que nunca, este reto cobra urgencia. Los pueblos indígenas no solo luchan por sus derechos culturales, sino también por el reconocimiento de sus sistemas de justicia, de sus saberes ancestrales, de sus economías propias y de su vínculo con la tierra. Esto obliga a repensar profundamente el modelo de Estado-nación, ya no uno que uniforma, sino como el que reconoce la pluralidad como base de su legitimidad. El verdadero reto del indigenismo es dejar de mirar al indígena desde el poder y empezar a construir el poder con el indígena. El fantasma del tinterillo. Según Pachano, se usa como una forma de criticar cómo algunas personas hablan de cosas importantes como la identidad y la ciudadanía, pero sin entenderlas bien o solo para quedar bien con ciertos grupos. Es como cuando alguien usa palabras bonitas o complicadas para parecer que sabe mucho, pero en realidad está repitiendo cosas sin sentido o cosas sin intenciones. Ese fantasma del tinterillo representa a quienes usan este tipo de discurso para manipular, no para construir algo útil o verdadero. Esto es una crítica directa a la forma en que ciertos discursos se aprovechan de palabras fuertes sin profundizar en su verdadero significado, lo que termina afectando tanto el análisis social como la práctica política. Es importante reflexionar sobre la importancia de hablar con claridad, con fundamento y con compromiso real con la sociedad. Visión del indígena en el siglo XIX y XX. La visión del indígena en el siglo XIX y XX muestra cómo fue vista la población indígena durante esos siglos. La imagen del indígena fue construida desde el punto de vista de quienes tenían el poder y no desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Esa mirada dominante era excluyente y negativa. Sin embargo, hoy en día se está promoviendo una nueva forma de entender al indígena, esta vez desde su propia voz y experiencia. Se le veía todo como atrasado y definido desde la inferioridad. También se desvalorizaba su cultura y se justificaba su exclusión social. Fue integrado con una actitud paternalista, pero hoy se reconstruye su identidad desde su propia perspectiva. Conclusión. Esto concluye señalando que la identidad del indígena ha sido históricamente construida desde el exterior, principalmente por el Estado, la Iglesia y las élites criollas, como una forma de justificar su exclusión social. Esta identidad negativa fue una prolongación de las estructuras coloniales, donde el indígena era representado como atrasado, rústico o incluso inferior biológicamente.
Durante el siglo XIX, a pesar de los principios liberales de igualdad ante la ley, se mantuvo una estructura social jerárquica que justificaba la dominación a través de ideologías raciales y paternalistas. A lo largo del siglo XX, las políticas indigenistas, aunque pretendían integrar al indígena, lo hicieron desde una lógica tutelar, reproduciendo estigmas. Sin embargo, actualmente se observa un proceso de reconstrucción de la identidad indígena en el que los pueblos originarios están asumiendo un papel activo, desafiando estas construcciones y promoviendo nuevas formas de ciudadanía desde una perspectiva intelectual y pluralista. Muchas gracias por su atención.